¿Cómo estás? Soy Rafael López, nuevamente para compartir contigo temas de fútbol, temas de tu profesión que sin duda alguna serán interesantes. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el alto rendimiento? ¿O por qué los entrenadores decimos o nos referimos al fútbol como fútbol de alto rendimiento? Fíjate, en este caso quiero compartirte que el alto rendimiento es mental, no es ni físico ni técnico, es mental. ¿Por qué? Mira, imaginemos algo. Para que un niño, para que un joven llegue a debutar a primera división, tiene que pasar muchos filtros. Imagínate desde el inicio. Está en una escuela, una academia de fútbol, de ahí pasa a fuerzas básicas, vía visorías, es decir, seleccionado. Ya fue seleccionado por sus cualidades técnicas, ya fue seleccionado porque físicamente andaba bien, porque mostró sus cualidades entonces este muchacho, este niño. De fuerzas básicas fue llamado a alguna selección, nuevamente visorías y nuevamente resaltaron entre muchos sus cualidades técnicas, pero también sus cualidades físicas. De tal forma que llevamos dos filtros, pasó de escuela de fútbol a fuerzas básicas y luego a una selección. De una selección seguramente pasó a nivel profesional, a divisiones de ascenso, tercera división, segunda división, primera A en México o segunda división en Europa, y luego la máxima categoría. De tal forma que ya son tres filtros los que ha pasado este joven. Todos, eso es muy importante, siendo visoreado, siendo seleccionado, entre muchos. Entonces va pasando de selección entre selección. Son filtros, son muchos los invitados de inicio en escuelas de fútbol, son menos en fuerzas básicas, luego mucho menos en selecciones y mucho menos para debutar en primera división. De tal forma que cuando este muchacho llega a debutar en primera división, tiene cualidades técnicas suficientes para triunfar. Igual sus cualidades físicas. Por lo tanto, ya no depende, la mayoría de los que llegan estarían empatados en cuanto a cualidades técnicas y físicas. ¿Te das cuenta? Esto es lo importante. Es decir, todos los que llegan tienen suficiente técnica individual, tienen suficiente capacidades físicas para llegar a destacar en la máxima división. Entonces, ¿por qué algunos lo logran y por qué muchísimos no? Si estamos hablando que todos tienen cualidades técnicas porque pasaron 3 o 4 filtros y que fueron seleccionados precisamente por esas cualidades técnicas y físicas, ¿por qué no todos triunfan? Y es por esto que te digo que el alto rendimiento es mental, porque ya una vez teniendo facultades técnicas y físicas, el plus es lo mental, es decir, la capacidad mental para desarrollar todas sus cualidades. Quien las tenga, será el plus. Quien no las tenga, se quedará abajo. Incluso para ser seleccionado luego nacional de su país, incluso para ser luego estrella a nivel mundial. Esto es mental, ya no es físico ni técnico. A esto me refiero cuando te digo que el alto rendimiento total es mental, porque muchachos con las mismas capacidades técnicas y físicas llegan a destacar unos y otros no. Esto depende mucho de su entrenamiento mental durante su desarrollo desde escuelas hasta fuerzas básicas, selecciones y hasta que debutaron a nivel profesional. De manera que esto es importante para que lo tengas en mente. Tú como entrenador tienes que formar, y si tienes oportunidad, contrata a un psicólogo del deporte que haga este trabajo mental para que el jugador, tu jugador, tus jugadores tengan el plus en el trabajo mental. Si tienes que hacerlo tú, bueno, pues hazlo. La inteligencia emocional es una herramienta sensacional. Este libro te ayudaría sin duda alguna para que puedas trabajar con tus muchachos en la parte mental, en el plus, lo que le da el que tenga éxito sobre otros o no. Entonces, el alto rendimiento es mental. Quería compartirlo contigo pues. Y nuevamente soy Rafael López, seguramente estaremos compartiendo algunos videos muy próximamente. Que estés muy bien, hasta la próxima.